Bachiller ni se siente, porque lo que le voy a decir es no. Yo no soy bachiller, soy doctor en medicina. ¿Cómo te voy a narrar? Es para los grandes magnates. Y se enojó. Y le dijo, ¿hay o no hay frecuencia? ¿Y cuáles son? 97.7 y 96.1. 96.1 le dije. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Como muchas cosas, de las grandes cosas que ocurren en este planeta, comienzan con un sueño, una idea o un anhelo. La historia de Stereo Scan 96.1 no es la excepción. Y por supuesto, no podíamos comenzar esta historia, esta larga historia, sin tener en primer lugar al creador, al soñador, al que hizo realidad este concepto, esta idea, que 35 años después se ha materializado de una manera increíble y se ha expandido de una manera que vamos a ir descubriendo poco a poco en este podcast. Tengo conmigo ni más ni menos al doctor José Luis Saca, creador, presidente de Radio Corporación FM. Doctor Saca, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, muy bien. Doctor, quisiéramos que en esta serie de podcast usted nos contara precisamente eso, por eso lo hemos denominado así, las historias no contadas, lo que nunca se ha dicho, hoy lo vamos a conocer. Y quisiéramos comenzar con esa primera pregunta. ¿Cómo fue el sueño? ¿Qué lo hizo soñar? Porque hasta donde uno sabe, usted tenía de niño esa idea, esa fascinación por la radio, de un hombre que no tiene una alineación precisamente de radio. ¿Cómo surge ese sueño, doctor? Bueno, probablemente yo vengo de un pueblo que se llama Hilo Vasco. Bueno, una ciudad ahora grande. En aquella época era pequeñito. Y no había información más que la radio. Yo me enteraba como de niño de todo lo que pasaba en el mundo, porque todo el mundo tenía una radio en la casa, a todo volumen. Y mi casa no era la excepción. En mi casa había un radio para la época fantástico y cruzaba la antena todo el patio de la casa, que era como media cuadra. Entonces mi papá escuchaba radio desde las 4 de la mañana. Todas las noticias que estaban sucediendo en el mundo. Oía la Deutsche Welle, oía la BBC de Londres, la Voz de los Estados Unidos, la Voz de los Árabes y muchas más. Entonces yo me levantaba informado y me gustaba, porque a las 4 de la mañana a todo volumen, pues me tenía que despertar. Y me fascinó el fenómeno comunicacional de la radio. Cómo era de potente el impacto que este medio ocasionaba en las personas. Luego habían programas de diversión. Yo recuerdo perfectamente la ISU, La Voz Suprema del Espacio, así se llamaba, cuando anunciaron la muerte de Pedro Infante. Lo recuerdo perfectamente, tenía 7 años. Y grandes noticias que sucedieron. Entre ellas la muerte del Papa, todas las noticias grandes. Pero en ese momento, doctor, la fascinación era la información, las noticias. No. La música. A mí me gustaba. ¿Qué sonaba? ¿Qué se escuchaba en esa época? Bueno, la música de esa época era tríos, baladas de la época, grupos musicales de la época. Casi todo eran grandes orquestas, orquestas musicales importantes. Pero había un fenómeno muy lindo que eran las
radionovelas. A esas horas se paralizaba el pueblo para escuchar las radionovelas, como Chucho el Roto, como Los ricos también lloran, y así, una serie de novelas preciosas, y en el pueblo no había otra divierta, pero todo el mundo las escuchaba, pero a todo volumen. Y a mí, yo no era la excepción, pues también las escuchaba. Escuchaba Cri Cri desde México. La radio de México transmitía en Cri Cri a las 10 de la mañana los domingos y mi papá me lo sintonizaba. Y así, varios programas infantiles también. Pero a mí me fascinaba el fenómeno. ¿Cómo podías informarte tan fácilmente? ¿Qué era lo que le fascinaba en el sentido de que un niño se explicaba ese fenómeno? Pues no me lo explicaba. Ajá. Me gustaba. Yo no sabía cómo llegaba eso a mi casa, cómo ese sonido podía llegar ahí y escucharlo y casi tocarlo. Luego había muchos programas para niños también, que los escuchábamos también. Pero todo en general a mí me encantaba. Y entonces yo decía, voy a tener una radio. Se lo planteó así, Sí, como un sueño de niño. A mí me gustaba el fenómeno. Ajá. Y voy a tener una radio. Un día le dije a mi papá y me mandó a volar. Entonces, lógicamente, costaba mucho dinero y no era así nomás. Entonces, pues, por otras razones, me dediqué a estudiar medicina, en parte por la tristeza de ver la gente que se moría en las calles, en los portales de Hilo Vasco. No había un sistema de salud adecuado, eran muy pobres y pasaban los cortadores, dormían en los portales, en ¿no? los portales, y ahí los veía enfermos, muchos morían. Había gente que llegaba herida, que se peleaban y bolos, y no había quien los operara, no había servicio. Y mi mamá me decía siempre, hijo, tenés que ser médico para curar a esta gente. Y a mi hermano Alejandro estaba estudiando medicina, entonces eso me impulsaba más. Y me conmovía el estado de salud del pueblo. Y así que me dediqué hasta donde pude para estudiar medicina. Ahora, Doc, ¿podría decir que esa sensibilidad humana que usted demostró en ese momento también lo marcó para estudiar medicina, más allá de la influencia de la familia? No, a mí eso me nació. Cuando yo iba a cualquier pueblo y veía al médico del pueblo, me impresionaba. Me parecía casi un mago, ¿verdad? Que salvaba las vidas, quitaba el dolor. No solo en Hilo Vasco, de donde yo, en cualquier pueblo, ¿verdad? Entonces lo veía como un héroe realmente. Que es como la magia que le despertaba a la radio. Es que la radio y la medicina tienen vasos comunicantes. Justamente eso quiero que nos explique, porque parece que esa es la razón. Bueno, ambos se comunican, ¿verdad? En el sentido de que la medicina cura y la radio previene. Son comunicantes. Ahora, ya obviamente en ciudad capital, ya un adulto, un adolescente, una persona ya con otra visión, se doctora, pero el sueño de la radio sigue acompañándolo. Sí. Recién doctorado, tenía como 15 días de haber recibido el título. Un amigo mío, un muy buen amigo, me dijo, mira, el ministro del Interior es amigo mío, te voy a dar una carta para él y a lo mejor te dan una frecuencia, porque las frecuencias de radio las daba el Ministerio del Interior. Entonces yo llegué contento con la carta y el señor, un general de los negros bravos, me dijo, bachiller ni se siente, porque lo que le voy a decir es no. ¿Qué? ¿Le negaron? Ni que me sentara. O sea, pero usted platicaba con sus amigos ya, doctor, del hecho, del deseo de tener una radio. El proyecto. ¿Y qué le decían? Que estaba loco. Ajá. ¿Cómo te van a dar una radio? O sea, para los grandes magnates. La voy a conseguir.
Y fui y realmente me rechazaron, así que ni me dejaron sentar. ¿Cómo se pone a creer que una radio, me dice, que es seguridad pública, va a estar en manos de un bachiller? Y yo era atrevido y le digo, mire, señor coronel, yo no soy bachiller, soy doctor en medicina. Y luego, como vi la cosa perdida, cerré la puerta de golpe. Me va a mandar a matar a este maestro. Pero no. En ese momento estaba... ¿qué año era, doctor, más o menos? 76. En ese año había mucha presencia, el poder del Estado estaba en manos de los militares, ¿no? Total. Todas las instituciones grandes y sobre todo políticas están en poder de los militares. Ellos sabrían por qué no sé, ni me interesa saberlo ya a estas alturas. Pero sí, ellos mandaban. Vino un día y pasaron los años, lógicamente. Me fui a hacer la especialidad y vine el año 82. Ya en otras condiciones, sí, ¿no? De especialista, empecé a ejercer. Todos los médicos, la mayoría de los médicos se habían ido por la guerra. Yo venía en sentido contrario. Yo me venía siempre motivado por aquel sueño de niño, aquella visión de niño que veía en su pueblo. Siempre pensé en eso. Y siempre trabajé para el pueblo en el sentido de apoyar. Pasó un incidente y hoy lo voy a contar. ¿Qué fue? Que ejerciendo la medicina me tocó ver al presidente Duarte. De esas razones del destino me buscaron y entonces yo le hice el diagnóstico de cáncer del estómago al presidente de aquel momento, que era un personaje, el más importante, ¿no? De hecho, del país. Estamos en guerra. Entonces eso me hizo facilitar que se consiguiera para mi pueblo natal un hospital. ¿Usted lo gestionó o...? Yo presioné. Ok. Venían varios hospitales donados por el gobierno de Francia o de Alemania, no los recuerdo. Y entonces yo presioné para que uno de esos hospitales fuera para mi pueblo. Y me lo concedieron. Y ese es el hospital que está ahora en Hilo Vasco. Que de hecho lleva su nombre, ¿eh? Lleva mi nombre. Pero yo no lo hice yo lo hice por la gente. Realmente quien reconoció el esfuerzo y todo fue muchos años después el doctor Calderón Sol y su gobierno, ¿verdad? Y entonces decidieron el pueblo ponerle mi nombre, que es el mayor, ¿cómo explicarte? La mayor satisfacción de mi vida. Pero bueno, contándote lo de la radio, yo ejercía ya la medicina formalmente, la práctica pues masiva, ni una clientela grande. No porque fuera bueno, era que no había médicos. Todos habían ido por la guerra. Pero bueno, entonces seguía yo con aquella coquina, voy a poner una radio. ¿Qué año, doctor? Ubiquémonos en ¿qué año? El 82. 82. Que yo regresé. Y seguí probando y no se puede. Pero no era el mismo militar, ya encontraba otro. No fue el mismo el que le negó la... No, gente mucho más moderna. Ya. Militares con otra mentalidad. Entonces fui, y voy a decir el nombre, el coronel Vides Casanova. No el ministro, el hermano del ministro de Defensa. Fui a visitarlo, llevé la carta y me contestaron que no había frecuencia. Entonces llegó un empleado de Antel y me dijo, mire doctor, por 50,000 colones yo le consigo la frecuencia. Entonces me molesté y me fui directamente a donde él y le dije, ¿cómo me estás contestando en esta carta que no hay frecuencias y por otro lado por 50,000 colones? Y se enojó, y con razón, y mandó a llamar al jefe del departamento técnico del Antel y le dijo, ¿hay o no hay frecuencias? Entonces le contestó el señor, sí hay 2 frecuencias.
Dele ya una bajo mi responsabilidad, le dijo. ¿Y cuáles son? 97.7 y 96.1. 96.1, le dije. Usted inmediatamente intervino. Inmediatamente. ¿Por qué, doctor? ¿Usted sabía, tenía esa ya? ¿Por qué? O sea, esa era una pregunta importante. ¿Por qué escoger el 96.1? No tenía nada que ver con nada. Era porque era el centro del dial. Oh. Acordate que los radios eran de pita, no eran digitales como ahora. Correcto. Sino que había una pita que los movía la aguja. Entonces el 96.1 era el centro del dial. Entonces era fácil. Entonces, el jingle primero que hicimos en el centro del dial. Pero nadie se perdía. Por eso escogí esa frecuencia. Ok, doctor, en ese momento, ¿qué sintió cuando dan esa orden tajante? Enorme felicidad. ¿Sí? No dormía pensando. Cuando me llegó la carta ya de aprobación y todo, porque había que ir por todos los ministerios, y era un rollo. Pero cuando ya tenía todo, no tenía dinero para poner la radio. Justamente eso, quiero que también sea muy detallista y trate de ser lo más recordatorio posible, porque usted tenía el permiso ya, frecuencia adjudicada, pero montar una radio en ese momento no era, si bien es cierto, tampoco era barato, era complicado tecnológicamente. ¿Cómo nace el emprendimiento en ese momento? ¿Cómo se comienza a tomar forma el emprendimiento de la Fundación de la Radio? Fue bien interesante. Cuando se regó la bola... ¿Usted le contó a todo el mundo en ese momento? No, a nadie. Oh, se quedó con el secreto. No, se regó la bola por alguna razón. Ajá. De que yo tenía una frecuencia de radio. Me buscaron grandes empresarios de radio, unos para asociarse conmigo y otros para que les vendiera la frecuencia. Fue tentado. Sí, con mucho dinero, ¿sabes? Mucho dinero. Sí. Yo no me imaginaba que eso valía tanto dinero. No tenía idea. Entonces, no iba a vender el esfuerzo de mi vida. Sí. Entonces decidí sacar un crédito, no calificaba porque había que invertir una gran cantidad de dinero. Entonces un día llegó Paco Monterrosa, amigo mío. Otro empresario de radio, ¿no? Un gran empresario. Él ya tenía establecida su radio. Sí, ¿no? 5 o 6 radios. Dueño de La Femenina y de todas estas radios grandísimas y famosas. Y me dijo, mira, Chepe Luis, me dijo, por 125,000 colones te monto una radio. Y salí al aire. Hombre, fabuloso. Eso lo consigo en el banco rápido. Entonces, pero todo es equipo usado. Pero suena. Ahora, doctor, en ese momento, obviamente, usted no tenía ni la menor idea de todo este mundo de electrónica, o sí tenía una idea o se había asesorado. Sí, había leído mucho. Ok. Yo sabía mucho de muchas cosas. Y lo que primero aprendí que el FM era la reina del dial. No era la AM. En esa época la AM se usaba muchísimo. Había muchas radios en AM. Muchísimo. Sí. Entonces yo le fui y le aposté al FM también, pues, y pegamos en el centro. Instalamos la estación. El Paco Monterrosa me cumplió, yo le cumplí. Y el problema era que el equipo no solo era viejo, sino que fallaba mucho. Yo no lo culpaba a él porque me lo dijo. Eso lo aclaró primero. Me lo aclaró. Entonces, al principio la radio se suponía que nos habían autorizado 5 kilovatios, pero el transmisor solo daba 2.5. Pero en la realidad no daba eso, daba 1 kilovatio. Ahora, doctor, esta creo que es una parte bien crucial y quiero que todos lo pongamos mucha atención, porque hay una especie de dónde nace el nombre de la SCAN, tomando en cuenta el lugar también a donde fue a instalarse. ¿Todo esto fue planeado? ¿Cómo surgió este momento? Porque aquí estamos hablando ya de los retos que planteaba el emprendimiento como tal. Lo del SCAN fue bien lógico. En ese momento yo soy un inquieto. Aquí no había SCAN en todo el país.
todo el mundo tenía que ir a Guatemala. Entonces hicimos un grupo de médicos y trajimos el primer scan. Y se instaló en el centro scan, que fue un edificio que se construyó para médicos. Y instalamos ahí el scan. Entonces a mí me gustaba mucho el nombre scan por corto. Ajá. Además es un término de radio. Scan, De scan. escanear. Entonces me gustaba y le metí scan. ¿Lo consultó con alguien o fue una decisión unilateral, total? Al tantiómetro. Ok. Y hicimos jingles, que ahí están, por cierto, lo puedes escuchar. En el centro de dial, en fin, todo lo que dicen los jingles. Y nos fue muy bien, en la programación. Fuimos innovadores en innovación. Ahora, esa parte también creo que es crucial porque esa es otra parte que no muchos conocen. ¿Cómo fue que estableció, primero, un director, una directora? ¿Cómo fue que fue tomando forma la SCAN como tal? Bueno, porque todavía no había salido al aire. Estamos hablando del momento en el que está siendo se preparó construida. Todo con tiempo. Tenía a Carmelina Ceballos, de directora, muy, muy competente, por cierto, y se hicieron varios análisis. Yo venía de Estados Unidos, donde había encontrado un género de música altamente magnética para los latinos, era la salsa, pero no la salsa cubana, sino la salsa de Nueva York. Ajá. La salsa que se oye en Los Ángeles, en Nueva York, en Houston, en las grandes ciudades, en las grandes urbes. Es la salsa y el merengue dominicano. Estaban los grandes salseros de aquel momento, modernos, y claro, empezamos con todo. A reventar el ayote, como decimos. Fue una revolución en la música, porque nadie la ponía, nadie la escuchaba. Cuando nosotros salimos con la primera canción, que fue Juana la Cubana, todo el mundo nos cuestionaba. Luego empezamos con Devórame otra vez. Fue un hitazo. Y fue uno tras otro. Lluvia, Un lobo domesticado. Todos esos grandes éxitos, y los dejamos ir en chorrera. ¿Qué pasó? Un gran boom. Nosotros empezamos a crecer en rating y todo el mundo decía, bueno, ¿y aquí qué pasa? Si de cada rato se van del aire, pero no sonábamos muy bien. A veces sonaba bien un parlante, a veces un canal sonaba mal, a veces se iban del aire. Una vez me hablaron de la Guardia Nacional que se estaba oyendo en los radios de la radio, en los radios que se comunican los guardias. Se interfería con la señal de la radio. Otra vez me hablaron de Taca, que se estaba metiendo la SCAN en los radios de los pilotos. Y una de aventuras que se apagaba el transmisor, tenía que subir yo con un técnico. Bueno, pasamos aventura y media. Una vez, 25 de diciembre en la mañana, me habla, estamos fuera del aire. Fui a traer al técnico y subirlo al boquerón. Me pararon 3 veces. 2 veces la policía, una vez la guardia y otra vez la guerrilla. ¿Han visto la guerrilla? No. ¿Ha visto al ejército? No. Y todos me pidieron para cigarros. Doctor, ¿cómo en ese momento, estamos hablando ya del 80 y... 88. 88. ¿En qué momento, como se dice en buen salvadoreño, revienta el boom de la SCAN como radio naciente en ese momento? Bueno, ahí hubo un gran fenómeno que nosotros no lo esperábamos. La salsa erótica que transmitía el SCAN fue un gran boom. Empezamos a ver la gente que bailaba en la calle. En todos los taxis estaba puesta la SCAN, donde tú fueras. Como no teníamos suficiente potencia, vaya ahí San Vicente para allá no pegábamos, aunque estamos autorizados.
o ya cerca de Santana también. ¿Y qué encontramos? Que los muchachos, los jóvenes, ponían alambres y antenas y se conectaban para poder escuchar el Scan. Era un fenómeno. Ahora, el Scan originalmente no ponía solo salsa. ¿Cómo diseñaron la escaleta musical? Porque en ese importante se era... hicieron estudios, ¿verdad? Ajá. Estudios de mercado, focus group, todo esto. Lo que pasaba que la salsa erótica no se conocía. Entonces no teníamos un referente. Pero sí, el oído, ¿verdad? Esto va a pegar. Es que era preciosa. Entonces se hizo una programación balanceada. 2 salsas, 2 merengues dominicanos modernos y una balada de moda. Entonces esa programación pegó, funcionó. Porque cualquier cosa podían decir del Scan que no se oía, que fallaba, que esto, pero todo el mundo la seguía. Y empezó a venderse. La gente llegaba y la compraba. Ahora, quiero que en ese momento, estamos hablando de, adelantémonos un año, digamos. ¿Cómo se sintió en el momento en el que vio materializado el sueño con el que comenzó esta edición? Un gran sueño. ¿Cómo se sentía el emocionado. Dr. Seca? Me quería despertar para oír el Scan. Quería estar escuchándola siempre. Y de hecho la ponía todo el tiempo. Me gustaba mucho también el fenómeno. Es un sueño, pues tú has soñado algo, un juguete que querías tener. Y no era tan juguete. Bien, pasaron los añitos y la radio empezó a crecer en rating. Ya de una forma profesional. Entonces era hora de cambiar el equipo. Y cambiamos todo. Actualmente el Scan tiene un equipo que es el mismo que puedes escuchar en Nueva York, que puedes escuchar en Tokio, que puedes escuchar en Londres, que puedes escuchar en Madrid, en cualquier lugar del mundo. El mismo equipo, el mismo sonido. Tenemos lo mejor de lo mejor de lo mejor. Ahora, doctor, algo también que ha sido bien peculiar y característico del Scan siempre fueron sus voces, su staff. De alguna manera, ¿cómo se selecciona? ¿Cómo es que se llegan a conformar el staff original del Scan? Se fueron probando. Casi todos eran muchachos que nunca habían hecho radio. Ahí tenés la Choli llegó y era un bicho callejero, de veras callejero, y sí tenía dotes para esto. Era brillante el tipo. Tanto que yo le decía, mira, deberías de estudiar artes dramáticas o deberías de estudiar algo relacionado, porque en tu cerebro hay muchas cosas. Pero como era Aragán, se dedicó y fue un éxito. Ahora, usted usted era el dueño, el presidente, de alguna manera era muy cercano a toda la gente. Siempre, sí, yo llegaba 2 o 3 veces diarias. Los fines de semana me los pasaba ahí. Los hacía trabajar los domingos, a todos. Fue una carrera. Y logramos, te digo, subir la radio de 0, rating, cuando salimos, a los primeros lugares. Doctor, seguían los tiempos difíciles. ¿Cómo logra sortearlos en ese momento? Porque, todos conocemos la historia que hemos vivido. Nuestra guerra civil fue cruenta y de alguna manera también afectaba a la economía nacional. ¿Cómo se hace? Sí, nos acomodamos. También los costos no eran tan altos, ¿verdad? Los costos de operación no eran tan altos. Nos acomodamos, logramos penetrar en el mercado. Un mercado muy cerrado en esa época. Y me decía, no vas a tener que cerrar. Lo que ganás en la clínica lo vas a perder en la radio. Eso era la canción de todos. Otros me decían, mira que estás transmitiendo de Guatemala. ¿Por qué? Porque apenas de tu radio por molestarme. Ajá. O me decían, hay que salirse del carro para escuchar el Scan. No se oye.
Sí teníamos problemas, pero no era para tanto. Ahora, una vez materializado el sueño, ¿se volvió más férreo la idea de verla o más grande o fortalecerla? Claro. Queríamos estar a la altura de todas las grandes radios, que habían muchas radios muy buenas, y queríamos competir. Pero primero teníamos el problema económico. Pero una vez superado eso, logramos competir. Y ahí tenemos ya 8, 9, 10 años, les cae en primer lugar. Es una radio reconocidísima, es referente. ¿En qué momento usted tuvo ya la certeza de que había materializado concretamente su sueño? ¿Qué momento de la historia de la radio? Pues pasó algo un poco raro porque quería otra radio. Venía la expansión. Sí. ¿Cómo fue Veía ese yo momento? que una sola radio no era negocio como negocio, porque habían grandes cadenas, grandes grupos. Entonces necesitaba por lo menos, decía yo en mi mente, 2 o 3 radios. Y casualmente en el año 85 llegó Enzo Bianchi, que era mi amigo, somos amigos más bien, y que era mi paciente. Y me dijo que, mira, estás poniendo otra radio, sí. ¿No querés otra? Me dijo. Bueno, yo te vendo la club, me dijo. Porque él se había metido publicista. Entonces tenía que vender, no podía hacer las dos cosas. Entonces le compramos la club y lo que ahora es FM Globo. ¿La Club fue pues, la segunda radio del grupo? ¿O cuál fue la segunda radio? La Globo. Okay. Que se llamaba... ¿Cómo se llama? Esa era la mágica, ¿no? Mágica. Esa era la mágica, ¿cierto? Que trabajamos también, ahí hicimos turnos de la mágica. Luego vino la Club. La Club. Ya eran 3. Eran 3. ¿Cómo se sentía el doctor Saca ya con 3 radios? Entonces tuve que contratar un productor muy bueno, que era Neto González. Porque ya no podía. Pues. Nosotros, ya nadie podía. Necesitábamos gente con gran experiencia. Y Neto hizo un excelente trabajo. Pero excelente trabajo. Sobre todo con... Bueno, él no se imaginaba nunca lo que era el SCAN. Nunca. Para él todo siempre estuvo en su mente la femenina. Pero cuando vio el rating y la masividad que escuchaba el SCAN, se fue de espalda. Luego la Club, pues en sus segmentos sigue igual. Y la mágica, que empezamos como una radio grupera, la hicimos adulto contemporáneo en español. Para tener adulto contemporáneo en inglés y adulto contemporáneo en español. Ahora, doctor, volviendo un poquito atrás en la historia del SCAN, que es lo que nos tiene acá, ¿a qué atribuye realmente el éxito de la radio? Porque hasta el momento, hasta el sol de hoy, la SCAN sigue siendo la SCAN la más importante del grupo. ¿Qué hizo realmente el éxito de la SCAN? La programación. Hay que darle al público lo que le gusta al público. Si tú le das algo que no le gusta, pues simplemente no vas a tener éxito. Es un gran error guiarse por las promociones, que son importantes, o guiarse por las llamadas telefónicas, que también son importantes, pero eso no es el rating. El rating está en la calle. Hay que ir a la calle. Hay que escuchar la radio en la calle. Ahí es el éxito. Ahora regresamos al tiempo actual y la expansión continuaba. Ya Radio Corporación FM eran 3 radios. ¿Cómo es que logran ser 6, convertirse en un grupo de 6 radios? Bueno, en finales del 85, don Ciro Moya, con quien tú trabajaste, tenía problemas económicos y llegó un día y me dijo que me vendía sus 2 radios. Y le dije yo que sí, que se las compraba. Porque siempre fui aventado. Siempre y cuando el banco me las financiara, porque ya eran cifras mayores. Y efectivamente el banco me las financió. Entonces se adaptaron y se cambiaron los formatos y es lo que tú conoces ahora. El 2002 aparecieron que me querían vender RCS.
una radio que había nacido para noticias y bien estructurada, pero no pegó. Fue un fracaso económico. Entonces, aquí vino a parar. Aquí vinieron a vendérmela y la compré. Y ya está ahí. Ahora, hay algo que yo escuché hace unos días, hace unos, cuando estábamos en una celebración, que usted dijo que esta empresa, lo que ahora se conoce como Radio Corporación FM, es lo que le da vida, es lo que lo hace a usted levantarse todos los días y querer. ¿Cómo se siente ahora el doctor Saca 35 años después? Te voy a decir que para mí el peor día de mi vida es cuando está cerrada la empresa. Para mí el domingo es horroroso. Porque no puedo venir aquí, porque si vengo no hay nadie. No hay a quien regañar, no hay a quien alinear, no hay nada. A mí, yo amo este negocio. He tenido ofertas, grandes ofertas, para comprármela. Y ni loco. Yo soy feliz aquí. Es mi mundo. ¿Sigue siendo el sueño de aquel niño en Hilo Vasco? Exactamente, y podemos hacer muchas obras y mucho apoyo. Apoyamos a muchísimas instituciones de caridad que necesitan del apoyo de la radio. Hay iglesias, es decir, la radio van por el camino de Dios, sin ser evangélicas, sin ser extremadamente religiosas, pero sí creemos en un Dios. En ningún momento de la historia del SCAN, en los momentos más difíciles en los que vivimos, sufrió ningún atentado, no pasó absolutamente nada. No, lo que pasó para la ofensiva del 89, que el equipo de locutores que estaba no se podían ir, porque estaban peleando en la calle. Y de la embajada americana, los marinos les dispararon, porque veían arriba en el 10º piso un montón de muchachos y creían que eran guerrilleros. Entonces me hablaron a mi casa por teléfono y yo hablé a la embajada que no eran guerrilleros, que eran locutores. Y entonces me pidieron disculpas. Cabe mencionar que éramos vecinos de alguna forma de la embajada norteamericana. Sí, la embajada estaba a 2 cuadras. Ajá. Y como todo el área, allá en el área médica, la cercaban con guardias y para proteger la embajada. Entonces, claro, ¿verdad? Ellos vieron el movimiento de muchachos y disparaban. Y entonces me hablaron llorando, que cómo hacían. Entonces hablé yo a la embajada, inmediatamente pues pararon todo y se acabó el problema. Doctor, 35 años después, ¿qué reflexión haría cuando llega este momento de ser un grupo importante de radios en El Salvador, por no decir los más importantes? ¿Qué reflexión hace cada vez que puede? Mira, la reflexión número 1, yo quisiera que la apuntaras y que nos la grabáramos. Y los jóvenes, sobre todo, que me están escuchando, los sueños hay que perseguirlos. Tú tienes un sueño, hay que perseguirlo. No te va a caer del cielo. Tienes que hacer todo lo posible para poder tú concretar tu sueño. Que puede ser cualquier sueño, pero es un sueño. Así como comenzamos este primer capítulo del podcast con la reflexión sobre los sueños, yo decía eso precisamente porque creo en eso. ¿El sueño todavía se mantiene o ya terminó o falta? No, el sueño no se ha terminado. Yo honestamente te digo, radios ya no quiero. Suficiente. Pero sí medios de comunicación modernos. Lo que es la avanzada. Porque el mundo cambia. Y todos hemos cambiado. ¿La radio va a lograr sobrevivir a estos difíciles momentos? Es algo que te quiero explicar. La radio, cuando salió al principio de los 1900 y algo, fue un gran fenómeno, por supuesto. Era el primer medio masivo que había, aparte de los diarios, que no todo el mundo los leía ni a todos lados llegaba.
La radio sí. Cuando sale la televisión, pobrecita la radio, se murió la radio. Y nada, de él, la radio continúa. Primero, por su veracidad y su movilidad. Segundo, se inventa el transistor. Entonces sale el radio de transistor, que es como un teléfono. Entonces todo el mundo compra un radio. Todo el mundo lleva radios. Hay un promedio de 5 radios por hogar. ¿Por qué? Porque están así chiquitos. Y sale la radio en los coches, en los carros, donde tenemos una audiencia cautiva tremenda, que nadie puede competir con la radio. Hace poquito, estoy refiriendo hace 2 meses, hubo un estudio en los Estados Unidos sobre medios de comunicación y la radio es el primer lugar. Y es el medio de más penetración que existe en el mundo. O sea, la radio, por lo que se ve, no va a morir, ni va a bajar. Además, sigue siendo un medio barato si tú lo comparas con otros medios. Uh-huh. El internet, que usted ve Mi Zapatero, por ejemplo, que no tiene nada de malo, se anuncia en Facebook. Eso que estamos haciendo también es parte de la modernidad, ¿no? Esto es modernidad. Uh-huh. O sea, la radio, lo que te quiero decir es que se tiene que transformar también. Esto, podcast, lo que hacen estos muchachos, estar en Facebook, estar en las redes sociales. La radio está ahí. Y está la radio digital, que nosotros la tenemos. Se oye en todo el mundo. Ustedes lo saben. Para época de Navidad se satura tanto que no hay forma de meterle más. Hay miles de canales nuestros de radio en todo el mundo que están escuchando. Y eso es la radio. Doctor, 35 años de la SCAN, ¿cómo la visualiza? ¿Cómo la ve? Un sueño hecho realidad. Eso. He recibido mucho más de lo que soñé. ¿En el futuro? No sé. El futuro está cambiando. Pero la radio no va a cambiar gran cosa. Doctor, ¿algo que se le quede por contarnos que no haya sido parte de la plática? Es que me da pena. Vamos, doctor, para eso estamos acá. Porque estas son las historias no contadas. No. En el edificio de SCAN sucedieron tantas cosas. ¿Asustaban? ¿Eso es cierto o es una historia urbana? Un día que llegué había un sacerdote bendiciendo el edificio. ¿Sí? Porque viene un individuo, se sube al elevador, ¿te acuerdas? Oh, sí. Habían cambios de turnos a las 12 de la noche y se suben el elevador y vienen 2 tipos, se ponen una sábana encima y se paran cuando el elevador se para frente a la cara de él y se desmaya y cayó de vergazo. Entonces creyeron que era el diablo, que era... Pasaron muchas historias ahí. Tanto que ni los policías se querían quedar en la noche. Pero nada de eso ocurrió realmente. Nada, todo fueron puros cuentos de la SCAN. Bueno, parte de las historias no contadas. Parte de las historias no contadas. Doctor, qué gusto que nos haya acompañado, gracias. No, que estoy a la orden. Perfecto. Me gusta refrescarme la mente y refrescar que los sueños se hacen realidad. Sobre todo. Y hablando de eso, de más historias no contadas, en el siguiente capítulo de estas historias no contadas, los 35 años de la SCAN, el podcast, vamos a invitar a Jaime Mauricio, uno de los pioneros, de los miembros del staff original de la SCAN, que así como el doctor ha hecho reflexión sobre esa historia de ese susto, Jaime Mauricio nos contará otras historias también, aterradoras posiblemente. No se lo pierda, los esperamos en el próximo.